Hola, hoy vamos a ver derivadas parciales de primer orden. Las derivadas parciales es, pues en esencia derivar, solo que respecto a una variable específica. Esto es cuando tenemos funciones de más de una variable, porque si nada más tuvieran una variable, pues cuando derivan es respecto a esa única variable que hay. Sin embargo, cuando tienen más de una variable, por ejemplo ahorita que estamos trabajando de 2, entonces tienen que derivar, pero pues les tienen que decir respecto a quién. Entonces aquí en este caso tenemos dos opciones, respecto de x o respecto de y, y cada una de ellas es lo que se conoce como derivada parcial. Si tuvieran una función de 5 variables, o sea, digamos f de a, b, c, d, e, esas son las 5 variables. Entonces tendrían 5 derivadas parciales posibles respecto de cada una de esas variables. La derivada parcial de x se representa así, con una x como subíndice y pues su definición formal es ese límite que está ahí. También se representa porque recordemos que cuando teníamos dos variables podíamos escribir una función como y igual a f de x, porque estábamos en dos variables, x y y. En este caso, como estamos en 3, pues escribimos z igual a f de x, y. Entonces otra manera de escribir la derivada es mediante este símbolo. Este símbolo es como si escribieran una D, se le conoce como D redonda, D redondeada o la delta de Jacobi. Así es como se le conoce ese símbolo. Y representa igual, es la derivada parcial de z respecto de x. O sea, la de arriba les dice a quién están derivando y la de abajo respecto de quién. ¿Y qué es lo que representa la derivada? Pues representa la razón de cambio de z respecto a x cuando y se mantiene constante. Es decir, la derivada parcial lo que nos está diciendo es cuánto está cambiando z cuando x cambia y y no. O sea, cuando y la mantenemos fija y x la movemos, ¿qué es lo que le pasa a z? Eso es lo que representa la derivada. Aquí en verde al ladito del lado derecho les puse dos libros de la bibliografía que bueno, o sea, todos les pueden servir, pero yo creo que esos dos pues están bastante bien explicados. Entonces esos los pueden consultar también. Ahora, geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en ese punto en la dirección x. O sea, la pendiente pues recordemos que es que tanto está inclinada una recta. La recta tangente porque nada más toca en un solo punto. Y es tangente a la gráfica de f, o sea, recordemos que la gráfica de f es la superficie en sí, o sea, la gráfica de f en este caso es esto azul. Esto azul es la gráfica de f, ¿cómo se ve? Y ahora la recta es tangente a esa gráfica. ¿En qué punto? En este de aquí. Es decir, solamente está tocando a la superficie en ese punto, que es el punto que está aquí marcado. En ese punto, ahí trazamos la recta tangente y la pendiente que tenga, eso es lo que va a ser la derivada parcial. Y es en la dirección x porque está como, digamos, paralela al eje x. Ajá, o sea, el plano, el que estamos tomando como referencia es este de aquí. Es el plano x, un plano paralelo al, que diga, al xz. Ajá. Por eso es en la dirección x. Ahora van a ver cuál es la diferencia con la parcial respecto a y. Ahí está ya la definición de la parcial respecto a y. Ese es el límite. También se escribe como dz de y, que es la derivada parcial de z respecto a y. Y representa lo mismo, el cambio que tiene z cuando x se queda fija y y se va moviendo. Y geométricamente, de nuevo, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el mismo punto, pero ahora en la dirección y. O sea, ahora el plano lo están tomando paralelo al plano XY. Este es el plano que están tomando, el gris. Aquí está la gráfica, o sea, es la superficie, es la azul. Y en este punto trazan la recta tangente y la pendiente que tenga, esa va a ser la derivada. Vamos a ver ejemplos. El primero es esa función y vamos a sacar la parcial respecto de x.
La manera de hacerlo es derivando normal, como las mismas reglas, solo que en este caso y lo toman como una constante, o sea, como si fuera cualquier número. Entonces, es una suma, así que vamos a ir derivando sumando por sumando. El primero es x cuadrada. Si tiene x, entonces sí lo podemos derivar. ¿Y cuál es la derivada de eso? Pues bajamos el exponente y luego le restamos 1. Más, segundo sumando 2xy cuadrado. Aquí la x tiene exponente 1, entonces la derivada de cualquier cosa que acompañe así nada más, pues es lo que acompaña, ¿no? Esa es la derivada. Así que en este caso, ¿quién está acompañando la x? La está acompañando el 2 y el y cuadrado. Así que esa va a ser nuestra derivada. Más, tercer sumando. Si tiene x está aquí abajo y para derivar eso, recuerden que la manera fácil era subirlo con exponente negativo y luego ya derivarlo. Entonces bajaríamos el exponente, luego le restamos 1 y copiamos todo lo demás. Así. O sea, quedaría menos 2 y abajo 3, y queda arriba y x al cuadrado abajo, porque como tiene exponente negativo, pues lo bajan. Entonces, la derivada del tercer sumando sería menos 2y entre 3x al cuadrado, que ya quitando ese paréntesis, pues les quedaría con el signo menos. Así. Entonces lo único que hicimos fue tomar a y como si fuera una constante. Ahora, si sacáramos la parcial respecto de y, el primer sumando es x cuadrada, ese no tiene y, entonces su derivada es 0. Segundo sumando, 2xy cuadrada, si tiene y, como está un exponente, entonces recuerden que esa fórmula es cuando tenemos una x a la n, es bajamos, repetimos y a esta le restamos 1. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. El exponente de y es 2, lo bajamos, a y le restamos 1, aquí nos quedaría la 1, y luego lo que lo acompaña es el 2x. Más, tercer sumando si tiene y es una y a la 1, así que estamos en este caso de acá. Cuando es exponente 1 es todo lo que le acompaña. ¿Y quién acompaña a la y? La acompaña 2 entre 3x, y esa sería la derivada. Y ya nada más acomodándola, quedaría 4xy más 2 entre 3x, y esa sería la parcial respecto a y. El segundo ejemplo nos dan z igual a esa función, así que primero parcial respecto de x. Esta, la escribí mal, era así, todo a la quinta. Entonces es una función elevada a un exponente, es decir, tenemos la fórmula u a la n, que es la regla de la cadena. Bajo el exponente, repito la función, le resto 1 al exponente y luego derivo la función. Esa es la regla de la cadena, es lo que vamos a hacer aquí. Bajo el exponente es 5. Repito, copio la función, tal cual está. Le resto 1 al exponente, 5 menos 1, 4. Y luego voy a derivar aquí toda la función. La función es x cuadrada más xy más y. Entonces vamos a derivar sumando por sumando. Primer sumando es x cuadrada. Si tiene x hay que derivar, es 2x. Más, segundo sumando, xy. X está el exponente 1, todo lo que le acompaña es la derivada. En este caso le acompaña y. Y el tercer sumando es y, no tiene a x, entonces su derivada es 0. Y ya acomodándolo, esto quedaría 5 por 2x más y por toda la función original a la 4. Y esa es la parcial. Ahora, parcial respecto de y. Es exactamente lo mismo, una función a la n. Entonces el procedimiento al principio va a ser igual. Bajo el exponente, repito tal cual la función, le resto 1 al exponente y aquí la derivada. Pero recordemos que en este caso estamos derivando respecto a y. Entonces, primer sumando, x cuadrada. No tiene y, derivada es 0. Segundo sumando, xy.
y está el exponente 1, la derivada es todo lo que lo acompaña, que es la x. Y el tercer sumando es una y solita, la derivada de eso es 1. Y si lo acomodan, quedaría de esta manera. Así que en este caso lo único que cambió pues fue la derivada de la función, porque una es respecto de x y la otra es respecto de y. Tercer ejemplo es esa función de ahí y es una multiplicación de funciones. La primera función es x y la segunda es esta e. La derivada de una multiplicación es derivada de la primera por la segunda más primera por la derivada de la segunda. Así que vamos a hacer eso. Primero, respecto de x. Derivada de la primera función. La primera función es x. Derivada de x respecto de x es 1. Por la otra función que es la e. Toda completita la copiamos. Más la primera función tal cual está, o sea, la pura x. Y luego aquí la derivada de la e. Derivada de una e es derivo el exponente y luego copio la e tal cual. Así que vamos a derivar el exponente. El exponente en este caso es menos 2xy. Como estamos derivando respecto de x es en la que nos fijamos. X está exponente 1, derivada es todo lo que la acompaña, o sea, menos 2xy. Eso solamente es du, es la derivada del exponente. Nos falta copiar la e tal cual. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y la e tal cual pues es e a la menos 2xy. Y esa sería, ya nada más la acomodamos. 1 por lo que sea, pues es la e. Más x por x, x cuadrada. Más por menos, quedaría menos. Menos 2x cuadrada y la e. Así es como queda la parcial. Ahora, respecto de y. Sigue siendo una multiplicación de funciones, así que la primera fórmula azul sí la vamos a usar. Derivada de la primera, derivada de x, pero respecto de y. O sea, x no tiene y, entonces su derivada va a ser 0. Por la segunda, o sea, por la e. Más la primera función. La primera función en este caso es x por la derivada de la segunda función. ¿Quién es la segunda función? Es la e. ¿Cómo derivamos la e? Con la fórmula verde que les había escrito aquí. Derivada del exponente por la e. Vamos a derivar primero el exponente. Menos 2xy. Y está exponente 1, entonces derivada es todo lo que lo acompaña. Menos 2x. Y luego copiamos la e tal cual está. 0 por lo que sea, pues es 0. Así que esto se elimina. Acá, ¿qué queda en el segundo? Primero los signos. Tenemos más y tenemos menos. Eso da menos. Luego los números, solamente hay un 2. Luego las letras x por x, x cuadrada. Y luego la e al final. Y esta sería la parcial respecto a y. Corto ejemplo, tenemos otra vez una multiplicación de funciones. ¿Cuál era la fórmula de esa derivada? Derivada del primero por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. En este caso, esta es f y esta de acá es g. Vamos a sacar la parcial respecto de x. Primero tenemos que poner derivada de f. Derivada de esa es la derivada de la suma. El primer sumando 2x cúbica y. Si tiene x, entonces hay que derivar eso. Primero todo lo que lo acompaña y luego derivamos x cúbica 3x cuadrada más 3y. Esa no tiene x, así que la derivada es 0. Y luego copiamos a g. X cuadrada, y cuadrada, más xy cuadrada. Aquí voy a poner el otro. Primero copiamos a f. Ahí está. Y luego derivamos a g. Es igual derivada de cada sumando. Primer sumando x cuadrada, y cuadrada. Si tiene x, primero copiamos el y cuadrada y derivada de x cuadrada bajo y le resto 1.
2x, más derivada de la x es el 1, más xy cuadrada. Como x tiene exponente 1, es todo lo que le acompaña, que en este caso es la y cuadrada. Y ya nada más hacemos las cuentas. Aquí adentro de este paréntesis tenemos esta multiplicación. 2 por 3, 6. X cuadrada, y, más 0, así se queda. Luego el otro paréntesis, ahí no hay ninguna operación que hacer. Más el primer paréntesis, tampoco hay operaciones que hacer ahí. Y el segundo paréntesis, pues nada más es este de aquí. 2xy cuadrada más 1 más y cuadrada. Y así les quedaría la parcial respecto de x. Ahora la parcial respecto de y. Vamos, como sigue siendo multiplicación de funciones, pues seguimos usando la fórmula azul. Primero, derivada de f. Entonces, derivada del primer sumando, 2x cúbica y. Ya está el exponente 1, es todo lo que la acompaña. 2x cúbica más 3y, como está exponente 1, lo que la acompaña es el 3 y esa sería la derivada. Luego tenemos que copiar a la función g tal cual, más la función f tal cual, no más, y luego aquí derivada de la g. Primer sumando de g es x cuadrada y cuadrada. Entonces derivada de eso es x cuadrada está acompañando y derivamos a la y cuadrada. Más derivada de x, ahí no hay y, entonces es 0. Más derivada de xy cuadrada es esta. Y ya nada más hacemos las operaciones que quedan. En el primer paréntesis no hay operaciones. En el segundo tampoco. En el tercero tampoco. Y en el cuarto sí. Es 2x cuadrada y más 2xy, porque pues el 0 ya no lo ponemos. Y esta sería la parcial. Último ejemplo, en este caso tenemos una división de funciones. ¿Cuál es la fórmula de una división? Es derivada de la de arriba por la función de abajo menos la de arriba por derivada de la de abajo sobre la de abajo al cuadrado. Aquí, pues, esta de aquí arriba corresponde a la f y la de aquí abajo corresponde a la g. Si sacamos la parcial respecto de x, haríamos derivada respecto de f primero. El primer sumando es 2x cúbica y. Si tenemos x hay que derivar. La acompaña el 2y y derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Más derivada de 3y, como estamos derivando respecto a x, va a ser 0, porque no tenemos x. Luego hay que copiar la función g tal cual. X cuadrada, y cuadrada, más xy cuadrada. Menos la función f y por la derivada de la g. Primer sumando x cuadrada, y cuadrada. Esto es 2xy cuadrada. Más derivada de x es 1, más xy cuadrada. Como x está a exponente 1, esto lo que le acompaña, que en este caso es la y cuadrada. Y luego todo dividido entre la función de abajo al cuadrado. Y ya nada más restaría hacer las operaciones pertinentes. Para no volver a escribirlo todo, solamente voy a borrar. En el primer paréntesis tenemos esa multiplicación. 2y por 3x cuadrada. O sea, eso va a quedar 6x cuadrada y. Y pues el 0 ya no lo pondríamos. 6x cuadrada y. Segundo paréntesis no hay operaciones. Tercer paréntesis tampoco. Cuarto tampoco. La de abajo sí se queda. Esa sería la parcial. Ahora respecto de y. Utilizamos de nuevo la fórmula azul. Primero, derivada de f. Pero ahora la derivada es respecto a y.
Primer sumando es 2x cúbica y esta exponente 1 es todo lo que la acompaña, más. Segundo es 3y, ya está exponente 1, todo lo que la acompaña. Luego por la función de abajo, esa la copiamos tal cual. Menos la función de arriba, que copiamos tal cual. Y luego la derivada de la de abajo. Primer sumando x cuadrada, y cuadrada. Entonces x cuadrada así se queda y derivada de y cuadrada es 2y. Más derivada de x. Ahí no hay y, entonces es 0. Más derivada de xy cuadrada. X y derivada de y cuadrada es 2y. Y luego dividido entre la de abajo al cuadrado. Y igual ya nada más voy a borrar acá donde hay que hacer la operación. Hasta quedaría 2x cuadrada y. El 0 pues ya no lo vamos a poner. 2x cuadrada y. Y luego está igual, más 2xy. Y así es como quedaría la parcial respecto a y. Como son divisiones, o sea, lo único que realmente está cambiando pues son las derivadas, ¿no? Porque aquí la derivada era respecto a x en el primer caso, igual esta, y abajo respecto a y. Entonces van a utilizar la misma fórmula de división de funciones y lo único que les va a cambiar es la derivada de cada una de ellas. Ya por último, si les pidieran evaluar las derivadas parciales, pues ¿cómo le van a hacer? Primero tendrían obviamente que obtener las derivadas parciales. Esa función fue la que vimos en el primer ejemplo, entonces ahí en azul ya les escribí las derivadas parciales y les están pidiendo que las evalúen en el punto 3,2. Primero hay dos maneras, dos notaciones de escribirlo. Lo pueden escribir así. Eso significa derivada parcial de z respecto a x evaluada en el 3,2. También lo pueden escribir x igual a 3, y igual a 2. O también lo pueden escribir como derivada parcial de x en el 3,2. Cualquiera de las tres maneras es correcta. Y lo único que tienen que hacer pues es literalmente evaluar, ¿no? La función. Entonces 2 por x, que en este caso vale 3, más 2 por y, que en este caso vale 2, está al cuadrado, menos 2 por y entre 3 por x al cuadrado. Y si hacen las cuentas, eso les va a dar 13.85. Ahora respecto a y. Las notaciones pues son iguales, nada más que cambiando el respecto a y. Esta también. No, este es un palito. X igual a 3, y igual a 2. O parcial respecto de y evaluado en el 3,2. Y esta es 4 por x, que es 3, por y, que es 2, más 2 entre 3 por x, que es 3. Y esto les da 24.22. Entonces, si les piden evaluar, eso es lo que tienen que hacer. Y cualquiera de estas tres notaciones es válida, la que ustedes se acomoden más.